¿Buscas un cambio de look, un corte tradicional o un retoque para tu barba? Peluquería Andreu es tu destino perfecto. Nos especializamos en cortes de cabello para caballeros, niños y servicios de barbería. Atención, a jubilados y niños menores de 13 años, tenemos precios especiales para ustedes. No esperes más, llama al 600-085-039 para concertar tu cita. ¿Sin tiempo para llamar? No te preocupes, ven a visitarnos a nuestra peluquería en el Paseo Ambrosio Calzada en Cabezón de la Sal y te atenderemos si tenemos un hueco libre. Peluquería Andreu, donde tu estilo se encuentra con la maestría. Peluquería Andreu, tu estilo, nuestra pasión. ¡Te esperamos! Y nos acercamos allá a las 7 de la tarde, cuando vamos a tener la entrevista que les anunciaba hace un rato con Nacho Rivadulla. Y para introducirla voy a poner un tema que yo creo que refleja en cierta medida la peripecia vital de Nacho, más allá de su tierra cántabra, y de cómo interactúa el lugar donde tiene su hogar y su vida desde hace un tiempo, y su amor y su nexo y su conexión con esta tierra. Les traduzco un poco el tema antes de ponerlo. Es una magnífica canción de Tom Waits que se llama San Diego Serenade. Dice: nunca había visto amanecer hasta el día que me quedé despierto toda la noche. Nunca había visto el sol hasta que apagaste la luz. Nunca había echado de menos mi casa hasta que pasé fuera demasiado tiempo. Nunca entendí la música hasta que necesité una canción. No conocía el camino hasta que, siguiéndolo, te dejé atrás. No me di cuenta que te necesitaba hasta que estuve jodido. Nunca te dije que te quería hasta que te maldije en vano. Nunca sentí latir mi corazón hasta que casi me volví loco. Nunca aprecié el mar hasta que me mudé al interior. Nunca había visto la luna hasta que su luz brilló sobre tu pecho. Nunca cuidé de tu corazón hasta que alguien intentó robármelo. Nunca había visto tus lágrimas hasta que cayeron por tu cara. Never saw the morning till I stayed up all night. Never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody until I needed the song. Never saw the white line till I was leaving you behind. I never knew I needed you until I was caught up in a bind. I never spoke I love you till I cursed you in vain. Never felt my heartstrings until I nearly went insane. Never saw the East Coast until I moved to the West. Y estamos ya en vía de entrar en la entrevista con Nacho Rivadulla. Nacho es un artista multidisciplinar, alguien que hace del arte una forma de no solo de expresarse, sino de comunicarse y de entender el mundo. Si las manifestaciones artísticas y la experiencia creativa no sirve para explicarnos un poco mejor lo que hacemos en el mundo y lo que es el mundo para nosotros y para los que nos rodean, pues en realidad es un florero sin más. El otro día teníamos una entrevista con José Elizondo y hablábamos de las propiedades del inmenso poder curativo, sanador y integrador que tiene el arte.
Nacho ejerce de cántabro, que lo es músico, es pintor, es novelista, es una persona inquieta que un día se fue a Allende, Cantabria, y estableció allí su hogar, y que además, como en este programa nos gusta también, ha sabido hacer de la vocación artística un camino y una herramienta para trabajar, para entender y para ayudar y colaborar con los demás. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por haberme invitado. Encantado. Bueno, explícame un poco, explícanos a los oyentes esta idea de que siendo cántabro estás viviendo o llevas un tiempo viviendo en Países Bajos, ¿no es así? Bueno, voy a hacer una corrección. He vivido durante casi una década, pero yo ya estoy de vuelta, viviendo muy cerquita de aquí. De hecho, vivo en La Ayuela, donde tengo un paisaje que ha sabido competir con aquel que me enamoró, ¿no? En los Países Bajos, donde tengo mi estudio, muy cerquita de la casa donde vivimos, y estoy encantado de haber vuelto a las raíces que tanto eché de menos y que desde el recuerdo, la memoria y la nostalgia empecé a creer y a crear en los Países Bajos. Con lo cual, sí es cierto, estuve ese tiempo ahí en Países Bajos, una década, a una distancia lo suficientemente preciosa y cruel a la vez para echar de menos lo que cuando a diario tenemos cerca de nuestros ojos y miramos de soslayo. De todas formas, tu inquietud creativa, tu inquietud por expresarte artísticamente viene primero de un elemento catalizador, un elemento inspirador, que es la figura de tu padre, que es quien, entiendo, te abre las puertas, sobre todo al principio, a la música, ¿no? Que es la primera disciplina con la que te sientes identificado, si no estoy en un error. Sí, mi padre bueno, era una persona que nació después de una posguerra en la cual bueno, había unas necesidades primarias, pero él no por ello dejó de querer cultivarse. Hizo la mejor carrera de la vida, que es la carrera de la vida. Esa es la mejor carrera. Y yo era el pequeño de 3 hermanos, de los que ahora sobrevivimos 2, y yo no sé por qué tuvo una fijación especial en mí, y ya desde bien pequeño él me inculcó todas sus inquietudes artísticas. Yo tengo que dar gracias a él que con 6 años, estoy hablando del año 76, yo nací en el año 1970, él me empezó a me obligaba agradablemente a escuchar a Ennio Morricone. Él era muy wagneriano, le encantaba las Valquirias, Nibelungo, y luego también una especial devoción por toda la obra de Beethoven, pero sobre todo por una casi desconocida, la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Y fue así en esa trayectoria de vida. Él fue un peluquero, un hombre que hacía arte con las manos. De hecho, bueno, fue muy reconocido como director artístico de la Asociación de Peluqueros, y yo siempre le ayudaba, ya siendo yo muy jovencito, a crear eventos en el que él era el director y la cabeza visible de todo aquello. Y basta que en el recuerdo de cómo él me inculcó todo, esa premisa que tengo yo de las cosas o se hacen bien o se hacen muy bien, porque para hacerlo mal cualquier tonto nos vale, ¿no? Y yo tengo que agradecer siempre, ¿no? Incluso el interés porque supiera hablar idiomas, que es muy importante hoy en día. ¿Porque hablas 5 o 6? Hablo 5 idiomas, sí. Pero bueno, yo le diría a la gente que con que supiese hablar un poquito bien inglés, podríamos manejarnos muy bien por el mundo, para ser entendidos y entender a los demás, sobre todo. Con la música llegaste a trabajarla arduamente, porque la música es una carrera complicada. El piano, que sobre todo sé que tú tocas el piano y que tienes una especial relación con el piano, el piano es una cosa que para conocerla de verdad y profundizarla es como aquella anécdota del pintor japonés que estaba pintando patos y tal, y no había manera, y bueno, pero ya lo he aprendido y dices que aún no me siento pato, ¿no? Pues un poco... Exacto. Sí, yo tengo una relación con él dentro de las artes que manejo, en la que mejor me desenvuelvo, es con la música, porque yo desde bien pequeño empecé a estudiar solfeo
Pero claro, para sentarte en un piano no solamente son 5 años de solfeo, son 2 de coral, 2 de armonía, historia de la música, historia del arte, estética de la música, musicología, bueno, te podría contar un millón de cosas. Es un planeta. Es un planeta la carrera de música, muy complicada, pero yo digo que yo no es que me enamorara del piano, a mí el piano me salvó la vida. Me salvó la vida porque cuando todos hemos tenido experiencias pues negativas o no muy agradables en nuestra niñez, yo utilicé el piano como mi refugio. Y te agradezco mucho que hayas introducido esta entrevista con ese tema de Tom Watts y con esas palabras tan bonitas a las que yo añadiría una premisa y creo que se me va a entender muy bien. Me podréis robar la voz, pero seguiré hablando con mis manos. Y esa es siempre mi intención, poder hablar con mis manos. Decir todo lo que a veces vía oral pues me puede costar, y al final, y sobre todo con el piano, puedo decir tantas cosas, y sobre todo mi intención cuando doy un concierto, el último que he dado en el Espolón, en comillas, en una visita guiada de mi obra pictórica, logré lo que a mí me gusta. Yo el aplauso, quizás por el impostor que llevamos todos los artistas dentro, me produce un poco como me asusta el aplauso ese tan... Pero cuando veo a ciertas personas del público cerrando los ojos o con una lágrima, dije, ahí está, ahí lo he conseguido. Agitar conciencias y remover corazones. Entiendo perfectamente porque coincidimos mucho. Yo soy pintor, soy artista, canto, compongo, hago música, escribo. Entonces hay una sintonía importante en ese sentido y lo comprendo. Y comprendo que de todas las artes, decía Borges, que de todas las artes la música es la más pura, porque es forma. Tú puedes ser antimilitarista, puedes ser pacifista y de repente suena de fondo una marcha militar, una banda que no reconoces y no puedes evitar que te ponga la carne de gallina. Lo mismo puede ser no creyente y oyes un requiem, oyes una misa. Exacto. La música va más allá de lo que tú puedes controlar. La palabra tiene una carga ideológica que te puede hacer tener un rechazo, una aceptación, una empatía, incluso la imagen, pero la música, amigo... Aparte que la música dentro de los artes, de todas las artes, y no quiero menospreciar ningún arte, por supuesto, ¿no? Pero a no ser que uno sufra el síndrome de Stendhal, las emociones que la música consigue a tiempo real, en el momento justo, de ponerte la carne de gallina, de hacerte derramar una lágrima, de llevarte a otro lugar, eso solo consigue la música. Una escultura o una pintura sí te puede sobrecoger. Yo nunca he llorado delante de una pintura, pero sí he llorado escuchando el Requiem de Lacrimosa de Mozart, por ejemplo. Claro. Es que la pintura, como la literatura, como otras artes, son reflexivas, mientras que la música, lo que comentábamos hace un momento, tiene esa parte orgánica que no puedes evitar. Tú no puedes controlar las emociones con la música y es sorprendente, sigue siendo algo mágico. Quizá por eso también trabajas, explicaba al principio, trabajas y has desarrollado una amplia labor con el tema de la musicoterapia, ¿no? Sí, yo cuando llegué a los Países Bajos entendía perfectamente la frase de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo cuando llego a los Países Bajos llegué porque conocía a alguien que me dijo, ven aquí seguramente vas a poder evolucionar, y yo estaba viviendo en un lugar muy bonito, en Flevoland. Flevoland está a una media hora de Ámsterdam, y el lugar ya me cautivó. Los 5 días que estuve allí de visita fueron suficientes como para decir, voy a venirme para acá y vamos a ver qué sucede. Me iba a ir por unos meses y casi fueron 10 años, ¿no? A colación de lo que me comentabas, el tercer día de llegar yo a Países Bajos, me siento con un piano de cola en la estación central de Ámsterdam, y me pongo a tocar un tema mío, que es muy bestia, se llama En manos de las furias, pero de repente me paran porque me había puesto un piano que alrededor de él ponía Share Your Talent, pero era un concurso al que luego me agregan por una app, y ganó el concurso internacional de pianistas callejeros con el 89,6% de los votos. Yo no me lo creía. Debía ser que llevaba ahí esa bestialidad hispánica, ¿no? que llevamos dentro, y que ese tema además es muy visceral, muy pasional, es un volcán, ¿no?
eso me dio pie a entrar en una criba en el Huis-Flevoland-Cruijff, que es el hospital de Flevoland, donde la unidad de oncología se pone en contacto conmigo para si quería entrar en una criba de pianistas para un programa pionero de musicoterapia para niños con cáncer y leucemia. Evidentemente dije que sí. De la criba quedó otra vez el primero, porque les gustaba que lo que yo tocaba eran mis propias composiciones. Y ese estilo de música, ¿no? Que es para... yo no sé cómo definir mi música, es mi música, no podría definirla en un estilo, ¿no? Y fue para mí una experiencia desgarradoramente bella. Recuerdo un día que un crío apoyó la barbilla sobre la esquinita de madera del piano, al final de las teclas, y un crío con la cabeza totalmente rapada y su cara hinchada, pero me regaló una sonrisa que yo creo que no me la merecía, ¿no? No me la merecía porque a veces no nos damos cuenta de... Estamos todo el día quejándonos de chorradas. Y al ver ese crío me despertó una luz, ¿no? En ese momento yo me encontraba en una situación en la que, como digo yo, cuando se puede, se debe, no lo dude ni un momento. Y esto no lo hago para hacerme publicidad de nada. Yo eso lo doné todo al centro, todo lo que me pagaban. Me vi en la obligación, con mucha pena de no haberlo podido hacer en España. Y para el Centro de Investigación del Cáncer de Ámsterdam. La experiencia fue muy buena. En los Países Bajos el tema de la pandemia se vivió de una manera más liviana que en España, pero sí en los hospitales pusieron unas medidas en las que a mí y a los otros pianistas que colaborábamos en este programa, pues decidieron cortarlo, porque claro, los niños ya no podían bajar a aquella sala, había un riesgo de contagios y más en estas situaciones tan delicadas de salud. Para mí fue una experiencia brutalmente bella, no la puedo definir de otra manera. Estoy súper orgulloso de haber hecho sonreír a niños que hoy algunos ya no están. Es un inicio muy profundo, una conexión muy profunda de entrada, por supuesto, la música y además el vínculo con la solidaridad y con la conexión que se establece, sobre todo cuando alguien, a tenor de lo que decías hace un momento... Sí, pero perdóname que te note una cosa. Soy bastante crítico con esto. No lo hice por solidaridad, porque... y sé que ahora algunos me fusilarían con lo que voy a decir. Por solidaridad se están haciendo muchos eventos aprovechándose de la desgracia de muchos para sacar pecho en una foto. Sí, yo ahí no voy a estar. Yo lo hice por justicia, porque creo que le debemos de devolver a la sociedad, que no al Estado ni al sistema, a la sociedad, lo que está hecho por nosotros. Y la gente dirá, ¿y qué ha hecho la sociedad por nosotros? Esa abuelita que la ves cargando con unas bolsas, que es vecina tuya y que pasó rápido y ya la ayudará a otra persona. Esa señora igual, cuando yo era pequeñín, me regaló un caramelo y me alegró la tarde. Eso es ser justo. Y creo que yo estuve en el momento y en el lugar adecuado para decir, ahora tengo que devolverle a la sociedad lo que está hecho por mí. Pero bueno, discúlpame la interrupción. Es que coincido con eso. El otro día hablábamos de este tema... Y yo hablaba y decía que hasta qué punto no hay mucha o demasiada estética en muchas de esas cosas. Es decir, claro, mucho de aparentar y mucho de sumarse a causas que en realidad ahora lo que mola es decir yo abogo por esto o abogo por lo otro. En realidad no todo el mundo y más, bueno, si te vas a redes sociales y tal, donde el mito de Narciso está a la orden del día y lo que importa es que parezca. Hacer es lo interesante. No, yo me venía a referir a aquello que decías de que no te merecías el regalo de la sonrisa y tal. A veces en estos casos hay que tener también la capacidad de aceptar que los demás quieren devolverte lo que les estás dando. Sí, por supuesto. Y de manera espontánea, que es lo que realmente tiene su valor. Sí, sobre todo, no es que no... Sí, claro que me la merecía esa sonrisa, pero no como un regalo, sino como un aprendizaje. Porque realmente yo con estos críos tenía un contacto muy justo, pero era muy intenso. Y ellos
ellos saben que tienen los días contados, ellos lo saben. Y que alguien te regale una sonrisa sabiendo que no va a ser ese tenista que quería ser, o no va a ser ese investigador que quería ser, o lo que fuere, o... Yo creo que todo eso en ese instante en el que estás ahí se diluye, desaparece. Sí. Es un espacio. Yo he trabajado con causas de ese tipo y sobre todo en el tema de la ACC, y realmente lo que pretenden es normalizar la sensación de que ese instante que estás es un instante que no vuelve, y ese instante que estás pasando y que estás bien y que estás disfrutando, no existe nada, ni lo que no puede ser, ni lo que tienes de mal, ¿no? Y eso la verdad es que la música, como también las artes plásticas y la participación en las artes plásticas y la poesía, contribuyen a que eso sea mucho más sencillo. Me lleva eso a hablar también de tu vocación y de tu filiación a la pintura, ¿no? La conexión que tienes con las artes plásticas. Sí, la pintura, he de reconocer que ha sido un descubrimiento muy, muy tardío, fue en los Países Bajos. Yo sí es cierto que de chaval, con 10 años, empecé a jugar un poco con el óleo, ¿no? Mi padre me compraba algún lienzo, algunos óleos, y bueno, por una situación que se dio, dejé de pintar. Y 40 años después, además curiosamente paseando por, como digo, por los campos que pisó Van Gogh, ¿no? Estaba en la Olimpiada de Essen, donde allí tengo una exposición permanente en un spa, que es una colección de bubbles, se llama, de burbujas. Y no sé por qué dije, me apetece pintar. Es cierto que en los Países Bajos hay una luz especial, como en todos los países, sobre todo yo creo que es al final el contraste, ¿no? Yo pienso que un holandés cuando viene a España verá una luz especial, o incluso en el mismo España la luz del Mediterráneo no tiene que ver con la luz de Galicia, pero bueno, de repente sentí la necesidad de pintar y empecé a pintar marinas. Yo tengo un vínculo muy estrecho con la mar. Yo soy nacido en Santander y ha habido años que yo me pasaba en la playa donde debía de estar. Era más fácil contar los días que no había ido a la playa que los que había ido a la playa. Siempre me apetecía un paseo cerca de la mar, ¿no? Y comienzo a pintar unas marinas horribles. Horribles. Hay gente que dice, pues tiene su punto, ¿no? Pero claro, yo no, así como he hecho una carrera de música, yo no he estudiado ni Bellas Artes, no he ido a clases de pintura y no se me ocurre ni por lo más remoto ver un tutorial de nada. Van Gogh tampoco. Bueno, no me he querido comparar con Van Gogh, simplemente, siempre digo de broma, yo creo que se me metió Van Gogh, el espíritu Van Gogh en el cuerpo, porque sí, es curioso. Y descubro una técnica, que ahí sí lo veo en un vídeo a una chica norteamericana y que lo trabaja fenomenal, y la vi, 3 cosas que hizo, y es el Purduch, el arte fluido holandés, que nace en México, y en Holanda tampoco lo he visto yo que se trabajara mucho, no sé por qué le llaman en ciertos lugares arte fluido holandés, Purduch. Y comienzo a hacer mi labor más de alquimista que de pintor. Es decir, tengo ahora en exposiciones cuadros que no han tocado, un pincel no les ha tocado esos lienzos. Trabajo, pero bueno, voy a ir por partes. Con el Purduch, que para quien no lo sepa qué es una pintura que se mezcla con agua, un acrílico, a la que se añade un medium y a la que yo añado un gloss, que es un gel abrillantador, para que le dé más fuerza, más brillo al resultado final, y un aceite y silicona de seda. Puedo trabajar con diferentes herramientas, puedo explosionarlo con globos inflados, lo soplo, luego con fuego le voy dando unas llamaradas a la pintura de manera que haga una reacción entre el medium y ese aceite de seda y crea una especie de células. Y luego por una galerista de Ámsterdam que me dijo, "You never are going to paint anything that is not going to be abstract". Es decir, no vas a pintar nada que no sea abstracto. Y la dije yo. No dije para mesa adentro, pues con un cantabrón has ido a dar tú.
Y pinté. Tengo un cliente mío que es un médico de Zaragoza, se llevó este verano un cuadro mío que es el Pico Tres Mares de Surada, y se enamoró porque es el Pico Tres Mares pintado en Purduch. Ahora, el cielo es una fantasía, eso que te ayuda a la técnica del Purduch, ¿no? A arrastrarlo hasta con peines, darle el fuego ahí, y crea unas sensaciones de color que incluso, dependiendo de la luz que entre en la estancia donde tú tengas cambia totalmente el cuadro, permaneciendo la esencia del cuadro en todo momento. Para mí es una maravilla. Eso es una de las magias de la pintura, que también tiene, como la música. Exacto. Y sobre todo la pintura matérica. Que la pintura matérica evoluciona en función de donde tú te coloques, del día, de la luz, de la temperatura. Es también una pieza viva. Al final, todo es lo mismo, porque la música, la pintura, la literatura, la poesía tienen ritmo, tienen forma, tienen tempo, todo lo tienen, ¿no? Tú puedes tener más o menos formación plástica, pero sí tienes interiorizado a través de la música los conceptos y los equilibrios de tono, de tesitura, de tempos, de ritmo, cadencias. Y en la pintura es exactamente igual, y en la literatura es exactamente igual, ¿no? Sí, y luego también con la pintura empecé a pintar desde la memoria. Yo tengo una especial fijación por una roca que está en la playa del Sardinero, entre la Concha y la Primera del Sardinero, que es una roca que en la parte superior es una estructura cúbica, y los que somos del 70 y hemos hecho un poco de surf y hemos movido con las olas, lo llamamos el azucarillo. Entonces, en mi colección de rocas del azucarillo, ninguna es igual. Y yo me di cuenta que cuando vuelvo a Santander, uno de los veranos que me venía, cuando estaba en Países Bajos, siempre procuraba estar aquí 2 meses, estar con mi padre, estar con mi hermano, con amigos. Y un día estaba en la playa y digo, si es que yo la estoy pintando y no tiene que ver cómo es. Con lo cual no me preocupaba, porque estaba pintando desde la memoria, que creo que es más bonito, desde el recuerdo. De hecho, a mí me parece un poco... nunca me ha gustado pintar nada mirando una foto, y mucho menos pintarlo en el mismo lugar. Me da mucha envidia, eso es que veo con una acuarela. Si lo haces rápido, coges las luces de ese momento. Yo no puedo estar 4 días pintando en un lugar en el que me va a variar las... Entonces digo, pues pintamos desde el recuerdo, ¿no? Y a veces desde la memoria del olvido. Y es como he hecho muchos dioramas, he hecho lienzos en acrílico, y empiezo a jugar ahí. Cuando hablo de dioramas, ya empiezo a jugar un poco con estructuras, y empiezo a jugar con relieves. Y he ido evolucionando, utilizando diferentes materiales, y creando lo que ahora, que bueno, el otro día tuve la oportunidad de estar con Roberto Borallo en mi exposición. Yo fui a escuchar una charla de un documental que se ha hecho sobre él, y claro, para mí es una satisfacción enorme cuando me dice, hijo, cuánto significado veo en toda la obra. Pero se había fijado en un tríptico que he hecho, que es la decadencia del agua, en el que incorporo una escultura en uno de los lienzos, que lo mezclo con cenizas cenizas de carbón y de maleza que encuentro por el Monte Corona, bien cerquita de donde... Esto está en la línea del Natural, ¿no? Que da Exacto, sí. título a la exposición que tienes ahora en el Espolón de Comillas. Sí, yo tengo hecho todas las colecciones que hice en Holanda, están íntimamente relacionadas con la naturaleza. La primera fue Mater Natura, que era todo tierra. Luego presenté una segunda que era Aqua Art Project, era inspiración en el agua. Y esta tercera es Naturart y arte fluido holandés, donde mezclo las dos técnicas en la misma exposición. Sí. O sea, la naturaleza, tal como decías, es una fuente de inspiración, tanto si estás pintando del natural. Claro, el error de pintar del natural es tratar de copiar lo que hay ahí. O sea, la experiencia de pintar alguien del natural
esa roca que tú dices hoy, mañana y pasado, es que cada día tú eres diferente, por lo tanto la percepción es diferente. Lo mismo cuando tú pintas de memoria, en función de tu estado anímico, de cómo tú estés, pintas de una manera o pintas de otra. Recuerdas, como tú decías, la memoria del olvido, recuerdas de una manera o recuerdas de otra. Exacto. Sí, y luego hablas de la naturaleza como inspiración y como reflexión. Cuando yo tenía 6 años, me acuerdo que 6, 7 años, me dice mi padre, ven aquí y haz lo mismo que yo. No recuerdo ni en qué bosque estábamos, pero él estaba abrazando un árbol, ¿no? Y me dice, venga, abraza al árbol. Yo le miraba así y yo, en ese momento entendí que en ese lugar no se puede arrojar porquería. Ese gesto, ese momento, fue la mejor clase de ciencias naturales que ningún profesor me ha dado en la vida. Y creo que esto sería debería ser algo que los padres deberían inculcar a los hijos. Y si no es así, que por favor que sean los hijos los que se lo inculquen a los padres. La naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. No hay más que decir, es eso. Ese grado de compromiso y de implicación con el entorno natural que nos rodea, privilegiado, como es el caso de Cantabria, ¿tú crees que por ejemplo, respecto a los Países Bajos o a Holanda, crees que todavía nos falta camino por andar, ¿no? Mucho. Claro, toda la base de todo está en la educación. Yo no soy partidario de que haya que forzar a nadie, pero cuando lo haces desde un ambiente cómodo, un ambiente sin el autoritarismo de tienes que hacerlo porque sí, sino con esos gestos. Yo creo que mi padre era un gran sabio, porque es que él abraza este árbol conmigo, eso se lo haces a cualquier niño de 6 años y esa tarde ese chaval se va de diferente manera a casa. Estoy convencido. Yo siempre digo que yo no soy activista de nada, no pertenezco a ningún grupo de nada, soy activo. Y el respeto a la naturaleza lo tomo como casi algo devocional, como una religión. Está por encima también de siglas y no, porque estas cosas tienen el riesgo de ponerse de moda y las modas pasan. Estética. Entonces, por eso para mí es más como desde ese aprendizaje y desde esas reflexiones y de entender, ¿no? que además es que nos estamos cargando el entorno natural, pero vamos, por la vía del cloroformo, vamos, es increíble. Estado de playas, hace poco estuve con Enrique Herrero, más conocido como Quique Bolsitas, es el tío que más basura ha recogido del mundo, solo en España. Y con Quirsa Codina. Quirsa Codina es un amigo mío. Quirsa Codina hace en Mataleñas el mandala más grande del mundo. Y nos conocemos por un hashtag que compartíamos en Instagram, No Plastic in the Ocean. Y con él he aprendido mucho. Él dice que estar conmigo que le da miedo porque es una experiencia casi sobrenatural. Es una gran persona con la que estoy ahora preparando la banda sonora para su documental. Ajá. Entre Mareas, que va a ser una cosa bellísima. Estas personas como él, que hace un mandala que en la pleamar se la va a comer la mar, que yo hice un mandala que él me dice, vas a hacer un mandala, hice un mandala en la playa del Angre, y cuando se eleva el dron y veo lo que hice, dije, wow, qué ofrenda más bonita al mar. Cuando eso se hace viral y lo ven muchas personas, como bien decíamos antes, vamos a evitar el postureo y vamos a dejar bien plasmado el mensaje. Estamos haciendo una cosa bella como alimento para la mar y no podemos convertir la mar en el vertedero de la tierra. Entonces yo pienso que yo no quiero utilizar tampoco mi arte como plataforma
ecologista de nada. Lo que pasa que es que yo me siento cómodo utilizando como herramientas y como materiales lo que la naturaleza me regala. Tengo un templo del agua que yo a la gente en la exposición le tengo en comillas expuesto, y ahora va a estar en Santiago del Mar, en el Museo Jesús Sotero. Les digo, podéis acariciar yo les dejo a la gente que toque mi obra. Acariciarlo. Estáis tocando carbón de roble holandés en Holanda se talan muchos árboles por obligación por los vientos que hay, y entonces pues aprovechas unas maderitas y haces un fuego y dices, bueno, pues por lo menos eso que estaba ahí le vamos a dar continuidad para siempre, ¿no? Digo continuidad, el hecho de cualquier elemento. Tengo hojas que si no hubiese recogido del jardín que tenía en el estudio de Holanda, pues hubiesen quedado podridas allí. Yo las limpio, las congelo, y a 20 grados bajo cero las doy una laca y las doy una historia que yo me inventé, y se quedan ahí pegadas, como lo tengo en un cuadro que es Diva en el olvido, un homenaje a María Callas. Y van a quedar allí ahí para la eternidad, como burbujas que logro crear con hojas congeladas dentro de resina epoxi. Y digo, ahí van a estar estáticas para siempre, ¿no? Y creo que es lo bonito del arte, poder, en este caso, poder utilizar lo que la naturaleza nos regala. Y digo la naturaleza, incluso los cartones de los huevos, en los picos estos, con eso yo me he hecho unas runas vikingas. Digo, iba a haber ido a la basura o a reciclado. Bueno, pues ahí queda como elemento artístico, y además tan a mano para nosotros, ¿no? Aquí está menos de moda, en España está mucho menos difundido y menos desarrollado, pero el tema del arte reciclado es una cosa súper interesante. En otros países, en Europa, hay una gran evolución en este sentido, ¿no? El utilizar materiales de desecho, materiales que aparentemente van a ser basura, para reconvertirlos, darles otra vida y hacer arte con ellos. Sí, a mí me gustan mucho trabajos que se hacen sobre todo con elementos electrónicos. He visto auténticas pasadas, incluso, no recuerdo dónde ha sido, donde vi, no sé si fue en la Feria Art and Paper en Bruselas o no sé, con los plásticos de los medicamentos. Bueno, se hicieron toda una ciudad. Desde lejos yo no me creía que era posible haber hecho tan maravilla. Y sí es cierto, hay dos opciones: o lo reciclamos y lo damos mejor vida para otro uso, o lo dejamos plasmado forever in the art, ¿no? Para siempre en el arte. Hay un gran mensaje en eso, es decir, algo que sería basura, bueno, que es algo aparentemente sin ninguna vida estética, ningún espíritu interno, ¿no? Es material que conviertes un plástico en otra botella, pero cuando tú ese plástico lo pones en un lienzo ya no es un plástico. Exacto. Es parte de una obra, ¿no? Tú dices que, y efectivamente así es, has ejercido de cántabro, y me gustaría que explicaras un poco qué es esto de Cantabria Art Project. El Cantabria Art Project es... mira, cuando yo estaba en los Países Bajos, en Holanda les gusta mucho algo que a mí no me llama mucho la atención, es el fútbol, ¿no? Y me asombraba porque cuando me preguntaban, ¿no?, ¿de dónde eres? Digo, Santander. Oh, Racing of Santander, el Racing de Santander. Digo, pero no conocían Cantabria. De hecho, como referencia, o por haberlo conocido, conocían Asturias y el País Vasco, pero Cantabria había ahí un puente invisible, no lo conocían. Y dije, bueno, yo en Holanda opté no por exponer ni hacer exposiciones como hago ahora, ni en galerías. Aprovechaba ferias de artesanía, por una razón. El flujo de gente era increíble. Lo hay en las galerías en Ámsterdam, en las salas de exposiciones, pero en una feria de artesanía que igual tendrán 6.000 personas, y que 6.000 personas hayan visto en un stand mío que lo montaba con una muy amiga mía ahí en holandesa, era una ceramista estupenda, y yo ponía allí el Pico Tres Mares de Surada, o lienzos ya no hechos en Purduch sino en acrílico, como el faro de Cabo Mayor desde la playa de Somo.
Y a mí me gustaba hablar con la gente, ¿no? Cuando se paraban, digo, esto es de mi región, es Cantabria. No te puedes imaginar, José, la ilusión que me hizo encontrarme en Cabárceno a una familia de holandeses, una pareja de 40 y pocos años o 30 y muchos, con sus 2 niños, que me conocieron en una de esas ferias y que fueron porque yo les dije que, bueno, no sé cuánta gente habrá venido a Cantabria porque yo lo exponía, pero mi Cantabria Arporiz era simplemente querer dar a conocer mi tierra a través de mis pinturas, sobre todo de mis marinas, lo que más pintaba eran marinas, esos rincones de la playa de Trengandín, de la playa de Somo, de la roca de la playa del Camello en Santander. Y para mí era más satisfactorio, más que vender un cuadro en ese momento, saber que por un cuadro mío alguien había ido a conocer Cantabria. Podemos ver parte de tu obra, esa experiencia natural y el arte fluido holandés en el Espolón de Comillas. Después lo vamos a poder ver en Santillana del Mar. ¿Y cuáles son los siguientes pasos a nivel de proyectos artísticos en los que estás? Además de esa banda sonora que estás haciendo para el documental. Bueno, tengo dentro de la pintura me he planteado una evolución en la que no sé si todavía son sueños que tengo ahí que serán posibles, pero quiero crecer y evolucionar con lo que he experimentado ahora, sobre todo en la exposición de Comillas en la que va a pasar a Santillana del Mar, este tríptico, La decadencia del agua. Quiero hacer algo mucho más grande, pero con mucho tiempo, pensándolo muy bien, para que todo el mundo lo entienda. Aunque yo siempre he dicho, cuando me dicen, bueno, es que no entiendo de música, no entiendo. Bueno, el que tiene que entender de música soy yo, que por eso hice la carrera. Tú lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, lo tienes que hasta que soñar, si quieres, ¿no? Y luego, como proyectos, pues empecé hace 7 años a escribir una novela en la que el tiempo no me daba para todo. Hubo un año en el que compuse 8 piezas al piano, un requiem para órgano y 38 cuadros en 3 meses. En 3 meses pintar 38 cuadros, un requiem para órgano. Componer un requiem para órgano y 8 piezas de piano. Y fue cuando falleció mi padre y mi cabeza no estaba en su sitio y utilicé la pintura como mi evasión. Nunca ha sido una distracción, ¿eh? Nunca he hecho nada por hobby. No. Era mi evasión. Y se notaba mucho en las pinceladas y en los colores. Hubo una etapa ahí un poco negra. Yo no me di cuenta, me lo dijeron en su día. ¿Tú te diste cuenta cómo pintaste cuando...? Entonces no me da el tiempo para todo y quiero retomar el escribir una novela que yo escribo, he hecho mucha poesía, pero quería escribir una novela hace 7 años, una idea que me rondaba por la cabeza, una historia, se titulará El centinela del acantilado, ambientada en sus primeros capítulos en Gotemburgo, en Suecia, pero luego la llevo todo al decorado para mí más, por lo menos para mí más bonito de Cantabria, por muchas razones, que es en Comillas. Está ambientado en Comillas, en la casa del duque, que en la novela es Palacete Quirós. Y bueno, me está ayudando mucho mi mujer, Alicia, que ella es, aparte que es abogado, ha escrito ya 5 libros, una trilogía, Corcholis. Y bueno, la tengo ahí un poco yo no puedo escribir en el ordenador, en el teclado. No puedo, quiero decir, yo la idea que me sale tiene que ir con mi Bic de color negro, de tinta de geles, si no me despisto. Y bueno, pues ya andamos igual haciendo alguna corrección, alguna historia y poco a poco. Y la verdad es que tengo que agradecerle mucho a Alicia, que gracias a ella, ella cree mucho en mí. Y a mí no me gusta que me crean, me gusta que crean en mí. Y es justo lo que ella ha hecho también, y cree en mi obra. Y
Y en el aspecto literario me anima que siga, porque ella ya ha transcrito 8 capítulos y tiene ganas de seguir leyéndolo, ¿no? Y creo que eso es bueno cuando alguien quiere saber, seguir sabiendo. Y ese es mi proyecto ahora, en el que me tengo que centrar, pero tampoco puedo abandonar la música y la pintura, con lo cual estoy todo el día ocupado. Y eso es maravilloso, porque digo una cosa, que cuando amas lo que haces y haces lo que amas, no lo puedes llamar trabajo, eso es amor. No, y además no puedes evitarlo, no puedes ponerle horarios, te lo pone la pasión y te quita de comer. O sea, Leonardo da Vinci tiene en algunos de sus códices tiene anotaciones manuales en las que está diciendo, no recuerdo el nombre de la ama que tenía, del ama de llaves que le preparaba la comida, y decía, fulanita me está diciendo que vaya, que la sopa se enfría. O sea, es esa fijación sobre la que tú no puedes decidir. Sí, mira, recuerdo a colación de esto, una noche me he levantado y la digo, Alicia, me marcho un momentín al estudio. Y me decía, ¿ya qué hora es? A las 4 de la mañana. Porque digo, es que tengo una criatura en la UCI, una criatura que era un grifo en suspensión, metido en resina, y sabía que a esa hora iba ya a estar el momento justo para poder yo empezar a manipular y a esculpir la sensación de un agua helada. Y entonces para mí eso es muy serio. El niño está en la UCI, hay que ir ahí. O una noche, pues bueno, voy a estar un rato y 6 menos cuarto de la mañana salí del estudio. Pero bueno, luego descansas por la mañana y sabes que te vas a descansar con el sentimiento del deber cumplido, que eso es muy importante. Sí, porque el tema de la inspiración y tal, para mí está muy bien, pero realmente, como lo decía Picasso, es decir, a mí la inspiración siempre me pilla trabajando. Es decir, la única manera de que las cosas salgan es hacerlas, como tú muy bien dices, la acción. Muy bien, pues un placer la entrevista. Saben ustedes que pueden todavía hasta el día 30 en el Espolón ver la exposición. Y vamos a despedir luego nos despedimos con una canción, un tema que canta Mercedes Sosa, aunque es un tema que dice, entre otras cosas, no permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Adormecida, merecer la vida no es callar y consentir. Un placer, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a Radio Fragmentamos y a ti, José. Muchísimas gracias. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Adormecida, merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad